continuación tendremos la primera presentación, así que nos vamos a conectar desde el Hospital Nacional Víctor Larco Herrera del Ministerio de Salud. Quisiera comentarles a los presentes que pueden enviar sus preguntas mediante el chat, las cuales van a ser respondidas al término de la ponencia. Nuestra primera ponente será la doctora Fiorella Vaca, quien nos informará sobre el tema Adicciones a videojuegos en adolescentes. Bienvenida, doctora Vaca, un gusto contar con usted. Quedamos atentos. Buenos días con todos. Agradezco de antemano la invitación a esta teleconferencia y felicitar al equipo de Telesalud por esta innovadora propuesta que va a hacer y dar frutos positivos en la población que se mantenga informada. El día de hoy conversaré sobre el tema de adicciones a los videojuegos en el grupo etario específico que van a ser los adolescentes. Este tema que es bastante controversial y que genera en la población una cierta incertidumbre y dudas. Y las preguntas constantes de los padres de familia son, ¿en qué momento ocurrió esto? ¿Cómo fue? ¿Cuál fue lo que dejamos pasar? ¿De qué no nos dimos cuenta? ¿Qué es lo que ocurrió? Estas dudas son lo que vamos a trabajar el día de hoy para reconocer los signos de alarma de nuestros hijos que pueden llevar a una conducta adictiva. Soy la doctora Fiorella Alejandra Vaca Seminario, perteneciente a la Unidad Funcional de Salud Comunitaria del Hospital Víctor Larco Herrera. Para iniciar la exposición hay ciertos conceptos que debemos tener en cuenta, como lo es la evolución. El hombre ha evolucionado a lo largo de toda esta época y ha generado desarrollo tanto a nivel biológico como tecnológico. Y este desarrollo tecnológico ha generado un mundo cambiante. Bueno, como les comentaba, la evolución y el desarrollo a nivel del hombre ha generado un desarrollo también a nivel tecnológico. Y este desarrollo tecnológico genera una época de transformaciones a la cual estamos supeditados. Esta tecnología o la sociedad se debe adaptar a estas nuevas evidencias tecnológicas que van a generar en nosotros una serie de mecanismos de adaptación y por lo tanto cambios en nuestro comportamiento y en nuestras actitudes. Concepto importante que vamos a tener que tener en cuenta es el de la adolescencia. Esta va a ser un periodo en el cual el individuo desarrolla una adquisición de la madurez psicológica en búsqueda de una identidad personal. En este tipo en esta actitud de búsqueda genera nuevas experiencias, las cuales van a generar una susceptibilidad a ciertas conductas adictivas por sus mismas características evolutivas en esta etapa propia de los adolescentes. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta en cuanto a las adicciones? Que no toda persona que tiene o está en contacto con algún videojuego o algún juego de consola, Nintendo, etcétera, tiene una adicción. Para llegar a una adicción se ha generado una serie de conductas y comportamientos previos, donde media el uso de los videojuegos, posteriormente el abuso de este tipo de instrumentos de ocio, y después viene lo que llamamos la adicción, con ciertas características importantes, las cuales se deben cumplir para un diagnóstico certero. Estas características van a tener síntomas nucleares. Entre esos está la incapacidad de control y la impotencia que generan este tipo de conductas en el adolescente. Por más de que realice algún tipo de control o quiera parar la conducta de estar jugando constantemente en los videojuegos, esto es prácticamente imposible para él, así tenga la disposición para hacerlo. La dependencia psicológica
va a darse, va a incluir el deseo y la ansiedad constante por estar en relación al videojuego y también la focalización atencional, que quiere decir que los pensamientos del adolescente van a ser dominados por las cuestiones del juego al que presenta la adicción. En cuanto a los efectos perjudiciales en diferentes ámbitos, estamos hablando de dos tipos de conflictos. Uno va a ser el intrapersonal, en donde va a generarse conflictos con él mismo, específicamente con ciertos periodos en donde va a generarle ansiedad y preocupación el hecho de no estar cerca al videojuego, al cual se ha vuelto adicto. Y también están en cuanto a los conflictos interpersonales, los que van a generarle la pérdida del trabajo, el ocio, la relación, los problemas en cuanto a la educación que pueden estar supeditados. Entonces, para comprender y tener en claro, y un concepto bastante importante, es que la adicción como tal debe tener ciertas características. Y estas características, como las he mencionado, van a generar un tipo de dependencia. No solamente es jugar porque me divierte, porque me reúno con mis compañeros y podemos tener un momento de ocio, un momento de diversión, de recreación. La adicción involucra un cierto grado de dependencia y de disfunción a nivel de las actividades propias de la persona. Entonces, tenemos que tener en cuenta los síntomas de alarma y qué es lo que ocurre previamente a este diagnóstico de adicción. Como lo había comentado antes, todo viene por un periodo de evolución, en donde inicia con el uso sencillo de algún tipo de videojuego. En cuanto a los síntomas de alarma, el primero que tenemos es la tolerancia, y este está definido porque el videojuego o las horas que de repente estaba junto o practicando el adolescente, jugando, ya no le van a abastecer. Entonces necesita y va a incrementar el horario para satisfacer, para tener el mismo placer que le generaba el juego de repente media hora al inicio. Ya esa media hora no va a ser suficiente y va a necesitar 1 hora, ya no va a ser 1 hora suficiente y necesita 2 horas, 3 horas, y así es donde tenemos el primer concepto, que va a ser la tolerancia, como un primer síntoma de alarma para que los padres tengan en consideración. La abstinencia se va a evidenciar cuando se le quite o no esté en contacto con el juego el adolescente. Esta abstinencia pues, puede generarse con ansiedad, con intranquilidad, con berrinches, con conductas agresivas, conductas alarmantes ante la falta o el contacto con el videojuego. Las modificaciones en el estado de ánimo y que van a ir desde el placer al estar en contacto con el juego hasta la irritabilidad que se genera por no poder jugar más, ¿no? La negación, la ocultación y la minimización son propias de las características evolutivas en la adolescencia, que se caracterizan, ¿no?, por minimizar ciertos actos y no darles cierta importancia a cosas que estamos viendo o aconteciendo de manera regular. Pérdida de horas de sueño. El adolescente se despierta por las noches, se identifica que está jugando, está cansado, por lo tanto el día siguiente va a tener ciertas alteraciones en cuanto a su concentración en el colegio, y el hábito del sueño pues va a ir modificándose. Se alteran los hábitos alimenticios y son las famosas frases, ¿no? Ahorita voy, todavía no me sirves la comida, espérate un ratito más, tráemela para acá, aquí voy a comer. Y esto va a generar una alteración a nivel de los hábitos alimenticios que pueden llegar desde las pérdidas de peso por la inapetencia debido al juego constante,
como puede ser también el sedentarismo y las comidas se le lleven a la zona en donde él está jugando y por lo tanto propiciar la obesidad, ¿no? Los sentimientos de culpa y disminución de la autoestima se pueden generar como síntomas de alarma y el riesgo de recaída y reinstauración de la adicción pues es evidente. Vemos aquí la irritabilidad, el aislamiento, el sedentarismo que puede llevar a la obesidad, la irritabilidad que se genera y los problemas de insomnio. Concepto importante a reconocer es que son los videojuegos, son una forma de entretenimiento y necesariamente no están vetados. Lo que está vetado en realidad es el uso que le damos a los videojuegos y las características inadecuadas que se utilizan para hacer un diagnóstico, ¿no?, de adicción. En cuanto a la temática de los videojuegos, como podemos ver aquí, existen diferentes contenidos, entre ellos está de lucha, de aventura, de rol, simulados. Dentro de los adolescentes, los más frecuentes, pues van a ser el de rol, de simulados y los deportivos como el FIFA, ¿no? Entre los pequeños, casi siempre están más asociados los de lucha, aventura, pero sabemos que el contenido de los videojuegos actualmente está marcado por cierto grado de violencia que puede ser perjudicial para nuestros hijos. En cuanto a su género, es más frecuente en varones que en mujeres. Y si nos ponemos a hablar sobre las consecuencias, ya hemos venido conversando de algunas, y entre estas, pues vamos a ver el aislamiento que va a generarse en el adolescente, la irritabilidad en periodos de abstinencia que se puede evidenciar, episodios depresivos, ansiosos, el sedentarismo, la obesidad y los problemas del sueño que están bastante asociados a una conducta adictiva. Y nos preguntaremos si ya sabemos que el adolescente está en un periodo de susceptibilidad a tener conductas adictivas, que el desarrollo tecnológico ha generado un cierto cambio a nivel de la adaptación y por lo tanto en el comportamiento y las conductas. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué actitudes o qué actuaciones preventivas podemos tener para nuestros hijos? Eso lo podemos ubicar, como lo he hecho en este cuadro, teniendo en cuenta pues, la ubicación, en primer lugar, donde se realicen las actividades de ocio, los juegos, debe ser en un espacio común. No puede ser en el cuarto, en la habitación del adolescente, porque el espacio común genera la interrelación entre los padres, entre el resto de la familia, se puede visualizar lo que está jugando nuestro hijo y por lo tanto hay un mayor control e interrelación. El compartir, jugar con ellos y compartir emociones, aprender juntos, es bastante beneficioso. Y las diferentes guías y prescripciones nos hablan sobre que el padre debe compartir y jugar los videojuegos junto con los hijos, para que él también reconozca qué contenido está viendo mi hijo, y siempre bajo la supervisión del mismo para saber qué conductas le lleva el de repente perder, el de repente tener algún tipo de duda respecto a alguna actividad. Se recomienda tener 3 actividades a nivel familiar de ocio saludable. Y dentro de ellas, una tiene que estar sin ningún tipo de pantalla o tecnología. Entonces, se recomiendan, ¿no?, actividades al aire libre, como por ejemplo, salir al parque, ir a la playa, ir a la piscina, correr, actividades en donde no haya ningún tipo de contacto con una pantalla. Y esto genere y favorezca la relación familiar. La duración, que es un tema o una pregunta, una consulta bastante constante en cuanto
a las evaluaciones en psiquiatría de niños y adolescentes, en realidad existe un periodo limitado o recomendado por la Academia Americana de Pediatría, que nos habla sobre a mayores de 6 años tener unas horas de ocio en promedio de 2 por día, y a la semana un promedio de 4 horas. Pero esto, como podemos darnos cuenta en la actualidad, no es algo que cumpla a cabalidad. Entonces, lo que fomentan actualmente es tener 2 horas en que no se tenga ningún contacto con la pantalla, a diferencia de las 2 horas de ocio que se recomiendan, ¿no? Es un cómputo general porque no solamente es 2 horas de videojuego, sino involucra ahí el contacto con el televisor, el contacto con el celular, etcétera. Todo lo que involucre actividades recreacionales. El tipo de juego que se debe, que también es una pregunta constante, debe ser o debe haber sido pactado previamente con el padre y participar electivamente en la elección del juego. ¿Para qué? Para informarse del nivel de violencia que existe y demanda cierto equilibrio que es en el momento de elegir, ¿no? La autorregulación va a ser el tiempo que se pacte y que se acuerde con el niño respecto al horario en que va a poder jugar. Dentro de estas recomendaciones, pues la más importante, ¿no?, es la participación y la interrelación que tiene el padre con el niño. No simplemente dejar, juega aquí, distráete aquí, estoy un poco ocupada, haz esto, sino la comunicación, que es lo más importante en la actualidad, ¿no? Esta imagen pues nos brinda una familia interrelacionados, por lo cual les dejo este mensaje que espero que sea bastante provechoso para ustedes, que es la comunicación efectiva comienza con la escucha. Entonces, si queremos tener una comunicación adecuada con nuestros hijos, en donde se base en la interrelación, el beneficio para ellos y para nosotros, la comunicación, para que sea adecuada, pues primero parte de escuchar al resto. Y escucharlos implica, pues, demanda tiempo y dedicación hacia nuestros pequeños. Eso sería todo. Agradezco la atención brindada. Excelente presentación, doctora Vaca. Muchísimas gracias por la información brindada. Bueno, tenemos algunas preguntas que han surgido en el público, nos han hecho llegar. Si está bien que les brindemos a los pequeños la tablet o el celular para jugar, ¿desde qué edad se puede hacer y por cuánto tiempo puede realizarse esta actividad? Bueno, específicamente la Academia Americana de Pediatría no recomienda ningún tipo de pantalla de ninguna celular, tablet, etcétera, a menores de 2 años. ¿Por qué? Porque esto hace que genere cierto deterioro o involución o un analfabetismo emocional, que es lo que se llama, en cuanto a las interrelaciones. Entonces, menores de 2 años no se recomienda ningún tipo de contacto con ningún tipo de pantalla, ya sea celular, tablet, televisor, etcétera, porque no favorece a la evolución adecuada neurocognitiva, ni el desarrollo interpersonal que va a tener un pequeño con el padre, ¿no? Se recomienda que entre 2 a 5 años el uso sea limitado a menos de 1 hora, en promedio 30 minutos al día, de una actividad de ocio en donde puede tener cierto contacto con la pantalla. Y ya después de los 6 años, como es en el caso de los adolescentes, el uso de las pantallas y de los videojuegos y de las tablets y estos medios de comunicación, pues se limita a 2 horas por día y en la semana en un promedio de 4, que sean netamente para actividades de ocio y recreación.
Muchas gracias, doctora. Nos preguntan también cómo podemos controlar o equilibrar el uso de la tecnología y las tareas. Esto referido a muchas veces que los niños usan las computadoras o diversos aparatos tecnológicos para la realización de las tareas. ¿Cómo pueden controlar esto los papás? Bueno, es que la tecnología no, si bien es cierto, tiene algunas desventajas, como es el problema de la adicción, no está vetada y no es inadecuada, más bien es una herramienta de ayuda para la formación y desarrollo de muchas de las habilidades, entre las visomotoras, habilidades de memoria, etcétera. Educativas están siendo adecuadas y el uso en los colegios, en las actividades académicas, pues no está vetado o limitado a estos horarios que le he referido anteriormente. Estos horarios están limitados a la actividad o el contacto, pero netamente de ocio y de juego, más no de las actividades académicas o educativas que se puedan generar con el uso de los medios de comunicación y la tecnología, que es una gran herramienta para el desarrollo de diferentes habilidades. Muchas gracias, doctora. Doctora, nos preguntan, parece en relación a la lista de juegos que mencionó, si hay algún tipo de juego que se les deba prohibir a nuestros hijos, preguntan. Bueno, cuando hacen este tipo de preguntas, como les he referido, el padre lo que tiene que hacer es, si va a ir a comprar un juego, tiene que fijarse o imaginarse que fuese una película. Entonces, al imaginarse que lo que está comprando o lo que está viendo es la sinopsis de una película, entonces él se podría proyectar y pensar, si esto es algo que yo quisiera ver, entonces el contenido que tenga este juego va a ser adecuado. Yo quisiera ir a ver esta película con todo lo que me dice acá, o pienso que sería inadecuado para mi hijo. Entonces, no hay, los juegos de violencia, de agresividad, de sangre, pues son los que no están recomendados por las diversas características que van a presentar. Pero la elección del videojuego tiene que ser un pacto y un acuerdo tanto entre los padres, que sepan el contenido, como los hijos. Entonces, no es una elección unilateral. Y el contenido que se debe evidenciar, pues al final de cada CD hay una serie de tablas en donde nos habla cuánto problemas de violencia hay, cuánto grado de sangre va a haber, de muertes va a haber. Entonces, si yo como padre leo esta información y me imagino que fuese una película, ¿yo quisiera ir a ver esta película con mis hijos o no quisiera ver esta película? Entonces, es una manera de elegir qué contenido sería beneficioso para mi hijo al leerlo, ¿no?, en la parte posterior. Muchas gracias, doctora Vaca. Y en general, a todo el Hospital Víctor Larco Herrera en su conjunto, sobre todo por su valioso tiempo y por compartir estos conocimientos a la comunidad.